Muy feliz sábado, queridos aventureros. Deseo que Dios los bendiga y que estén pasando muy lindo allí en el club virtual. Y también un gran saludo para todas las familias aventureras de la iglesia de Alderete, allí del club Jehová Roy. Que Dios los bendiga en gran manera. Bueno, llegó la hora entonces de estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Así que vamos a leer juntos allí una historia espectacular, pero antes de leer la historia, vamos a hacer una oración. Querido Dios, gracias por tu palabra y gracias por las historias tan hermosas que inspiran nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a aprender las lecciones maravillosas de esta historia y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, chicos, vamos entonces a el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Aquí hay una historia que es la de la alimentación de los 5.000, ¿sí? Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron oír y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron ante ellos y se juntaron a él. La historia nos cuenta que los discípulos junto con Jesús habían estado trabajando mucho aquellos días. En realidad por varios meses ni habían tenido tiempo siquiera para comer. Tenían poco tiempo para descansar, poco tiempo para comer. Todo el tiempo estaban siendo buscados por las personas que estaban deseosas de escuchar a Jesús, deseosas de recibir un milagro de parte de Jesús. Así que dormían poco, comían rapidísimo porque había mucha gente esperándolos. El ministerio de estos apóstoles cerca de Jesús era realmente muy intenso. Jesús estaba siempre dispuesto para predicar de las grandes promesas de la palabra de Dios y las multitudes se acercaban hacia ellos constantemente. Así que nos dice el versículo 34 que ante esta situación, al ver cómo las multitudes llegaban ante ellos y se juntaban allí para escucharlo, dice versículo 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tuvo compasión de ellas. No pensó allí en la comida, no pensó, ¿verdad?, que habían descansado poco. Jesús tuvo compasión de ella e inmediatamente se incorporó para poder hablarles. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Sucede que desde temprano en la mañana estas personas habían estado escuchando a Jesús y ya eran la hora muy avanzada, es decir, ya era más de las 3 de la tarde y estaba casi ya por ponerse el sol. El lugar era desierto y por supuesto no había negocio, no había lugar para comprar alimentos, nadie había comido, todo el día habían estado escuchando a Jesús y la gente de escuchar a Jesús se había olvidado de comer. No era que la gente sentía hambre, ¿sí? Y estaba pidiendo a Jesús que parara, ¿verdad? De hablar y que, bueno, dedicaron un tiempo para comer o para descansar un ratito. No, la gente seguía escuchando a Jesús, pero los discípulos se dieron cuenta de que ya era tarde y que estaba en un momento más, iba a bajar el sol y entonces la gente
iba a tener dificultades para volver a sus casas, ¿verdad? Pues no había luz en aquella época, y no tenían alimentos para todos. ¿Y cuál fue entonces el plan de los discípulos? Versículo 36. Dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Saben, los discípulos dijeron, bueno, la mejor solución es que se vayan a sus casas y bueno, busquen algo para comer y ya está. Pero Jesús le dijo, dale ustedes de comer. La responsabilidad de ustedes ahora darles de comer. Ellos ya escucharon la palabra de Dios, ahora denle de comer. Y uno dijo, bueno, pero con 200 sueldos, ¿sí? De diarios, no, el sueldo de casi un año de una persona no alcanzaría para dar de comer a todos, sería imposible. Hoy tampoco sería posible para 5.000 hombres, más los niños, más las mujeres, tal vez más de 15.000 personas. Sería imposible con el sueldo de casi un año de una persona alimentar a tantos. Pero Jesús le dice ahora, ¿no? ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Y solo un niñito, ¿sí? Como nos dice aquí la historia, versículo 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Solo un niño tenía allí, ¿verdad? 5 panes y 2 peces. Ese niño seguramente había llevado esa comidita que le había preparado su mamá para el momento de el almuerzo, ¿sí? Para poder alimentarse. Pero ese niño estaba tan allí concentrado en lo que Jesús decía y sus enseñanzas que se olvidó de comer. Y ante la pregunta ¿cuántos panes hay? Él inmediatamente, ¿sí? Tomó su canastita y llevó esos panes y esos peces hasta Jesús. Jesús entonces, versículo 40 dice, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó esos 5 panes y esos 2 peces que el niño había llevado, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que ellos los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. ¡Qué historia impresionante! Aquí nos presenta que ese niño puso en manos de Dios sus 2 panes y sus 2 peces. Y saben, hoy nosotros en la actualidad estamos ante la misma situación que esos discípulos para alimentar a una gran multitud. Claro, hay hambre física, hay hambre, ¿verdad? De pan, de alimentos. Pero más que eso, vivimos en tiempos en donde hay hambre espiritual, hambre de la palabra de Dios. Y tú, querido aventurerito, ¿sí? Junto con tus padres, junto con los otros aventureros, puedes ser como esos niños. Puedes compartir el pan espiritual, la palabra de Dios con tus amigos, vecinos y familiares. Tú puedes ser un instrumento de Dios para saciar el hambre espiritual de muchas personas que no saben cómo salir adelante, que no tienen esperanza. Dios puede utilizarte a ti, ¿sí? Dios puede utilizar a tu familia para alcanzar a muchas personas que necesitan de el pan espiritual. Dios puede saciar el hambre espiritual de muchas familias que viven alrededor de tu hogar. Entonces, da lo que tienes, comparte lo que tienes. Haz una tarjetita diciéndole a tus vecinos que estás orando por él. Escríbele una cartita a algún amigo diciéndole que Jesús lo ama. Comparte lo que tiene para saciar el hambre
de las personas que te rodean. Que el Señor te utilice para la predicación del Evangelio a fin de que pronto veamos a Jesús en las nubes de los cielos. ¿Oramos? Querido Dios, gracias por las familias aventureras de Alderete, gracias por los aventureros, Señor, tan hermosos que pueden ser utilizados por ti para saciar el hambre espiritual de sus vecinos, amigos y familiares. Utilízalo, Señor, con poder, así como utilizaste a esos niños con sus 2 peces y 5 panes para alimentar a una gran multitud. Tú también puedes utilizarlos a ellos para que más personas te conozcan. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos chicos, queridas familias aventureras, Dios los bendiga en gran manera. Un gran abrazo. Que pasen lindo. Feliz sábado.